Luz y sal. Eh, Voy a citar a Juan. No sé si empezar desde 8:31. Lo quiero citar porque no es posible. Bueno, sí es posible, el problema es que de repente se te olvida la Biblia, dice una hermana en Cristo, y tiene toda la razón. Es posible más bien que una persona odie oír que tú le digas a un hijo o a una hija de ella que está en pecado, o que lo que oye es asqueroso, sucio, depravado. Concreto el reggaetón. Es asqueroso, sucio y depravado, y lo he dicho en mis clases y me lo han preguntado, y yo, si a mí me gusta esa música, yo les he dicho que no. Incluso les he dicho que es lo único que se oye hoy, hasta en las fiestas de Navidad y eso, no le hallo caso. Bueno, pero el problema es por qué. ¿Y por qué oír la palabra pecado? Dicen que en el artículo 3 de la Constitución dice que está prohibido hablar del pecado en la escuela. Bueno, de entrada, laicismo significa, y ya lo he dicho en otros videos, lo vuelvo a repetir en este, laicismo significa que tú no puedes influir con tu poder a que alguien crea o se evangelice o tome partido político o tome una posición, que es lo que hoy el gobierno mexicano sí está haciendo, y por eso los libros de texto fueron bloqueados en muchos estados de la República. Es decir, dijeron los maestros, nosotros no vamos a usar esos libros porque son ideologizantes. No sé si les importaba la ideología de género o les importaba de que solamente hablaban de Morena. Yo quisiera creer que hablaban de la ideología de género y se dieron cuenta que a sus hijos los estaban volviendo entes, entes, no personas, no seres humanos con un sexo. Pero eso no le preocupa a esta señora. A ella le preocupaba un 7 y quería un 10. Pero uso ese argumento entre otros. Escucha por qué si oyen Cristo, cristiano o pecado, les causa coraje. Híjole, es que no sé dónde empezar. Es que es Juan, o sea, Juan casi casi radiografía el corazón de Jesús y es complicado, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo, voy a empezar desde Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús no juzga a nadie. Bueno, en ese momento no va a juzgar a nadie. De hecho, hay quien dice que el que va a juzgar es el Padre. Y el único que va a hacer sentencia es Jesús. Por eso lo del alguacil, no te vayan a meter a la cárcel y te hagan pagar el último cuadrante. En últimas, Jesús va a venir a hacer justicia en su segunda venida. O sea, va a poner todas las cosas en orden y viene su reino milenial. Después va a dejar a Satanás hacer su última fiesta y después se acaba todo y viene la nueva Jerusalén. Jesucristo siempre se identificará con la luz y, y él dice, no andará en tinieblas. Entonces, adivina quiénes andan en tinieblas. Pues los que no están en Cristo, no pueden oír a Cristo y no pueden entender a Cristo. Y no porque caigas gordo como cristiano, o sea, no porque tengas un carácter chocante, no porque seas una persona desagradable, no porque seas una persona... Porque yo conozco gente carismática cristiana y posiblemente no caigan bien. Yo no me considero carismático cristiano. Yo trato de ser carismático cristiano. ¿Por qué? Porque es una labor de mi Dios que yo sea una persona agradable a las personas y no sea áspero. Y yo sé que mi naturaleza no es de ser afectivo ni de relacionarme con la gente.
Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. La carne, ¿quién juzga la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es juzgar la carne? Ponme mi 10, dame mi sueldo, hazme las obras, haz las obras, eh, cumple con el mundo, vístete como el mundo, habla como el mundo, cuenta lo que el mundo, no juzgues al mundo. No digas que el reggaetón es una música depravada, es depravación. O sea, la mujer a la que le cantan en reggaetón debería de demandar a la persona por acoso sexual. Igual ayer estuve oyendo una fulana aquí al lado con norteñas que dan asco, asco. Pero bueno, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. O sea, si él juzga, mi juicio es verdadero. Porque yo no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo da testimonio de él? Bueno, lo hizo de manera audible y posteriormente lo hizo permitiendo a través del Espíritu Santo que él tuviera dunamis o señales, milagros y prodigios. E incluso permitió que se escuchase su voz del papá. Bueno, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y él respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Siempre él está aclarando que nadie lo va a prender hasta que no llegue su hora. A donde voy yo no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Algo que no le gustó oír a esta persona. En vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir, decía entonces los judíos. ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice que a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo, o sea, si tú eres nueva criatura y tú eres un hijo de Dios, tú ni siquiera ya puedes decir las cosas como las decías antes. De verdad, o sea, ya no puedes. No puedes negociar con la gente como negociabas antes. Sí, de repente salen chispazos así como de tontería, pero ya no puedes. O sea, en cosas serias, cuando se trata de negociar cosas serias, donde tiene que ponerse en medio la sabiduría la juegas en Cristo. Porque es de la verdad, la sabiduría, la luz. Dar, por ejemplo, dar un consejo. Tú ya no puedes dar consejos como los dabas antes. Ah, no, mira, es que te conviene, y que puedes sacar, y puedes vender, y pues. Cuando te dice alguien, es que pónganos a hacer esto, siempre estás midiendo si no estás pecando cuando dices sí o no. ¿Ok? Entonces le dijeron, um, perdón, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. O sea, cuando tú le dices a alguien que está en pecado y que lo que hoy es pecado, o sea, le estás diciendo te vas a morir y te vas a ir al infierno. Le estás haciendo un favor, pero hoy la gente no quiere oír eso. La gente quiere oír dame, 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 cúmpleme, 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 canta lo que yo canto, habla lo que yo hablo, dime lo que yo digo, apláudeme como yo soy. Y ya, con eso no te metes en problemas. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, y entonces conoceréis que soy yo. Y nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo,
el Padre, perdón, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Está en Él. Dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Luego dice Reina Valera, la verdad os hará libres. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, una cosa es oír una predicación y otra cosa es creer en Él. Y muchos van a decir ahorita que viene la cuaresma, que hay que ponerse la crucecita y que hay que no comer carne y demás. Pero eso no es creer en Jesús. Incluso hay quien llora cuando peca, pero eso no es creer en Jesús. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, cuando tú estás en la palabra de Cristo, es decir, en sus mandamientos, estás en la verdad. Punto. Podrás no saber cuándo fue el descubrimiento de América, pero si tú sabes los mandamientos de Dios y los sigues, estás en la verdad. Lo demás vale 2 centavos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Por eso les molesta que hables mal del pecado. Porque es su forma de vida, porque es de lo que comen, es su modus de operar. ¿No? Por lo que te decía, por ejemplo, de esta tipa, o lo de estos, de lo que hicieron de subir un audio de mi plática en clase sobre una opinión del pecado. Bueno, perdón, sobre el reggaetón. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso me quieren correr. O sea, la señora esa por eso me quiere correr. Porque mi palabra, la palabra de mi Padre, de Dios y de mi hermano Jesús, no le cabe en la cabeza. No le cabe en la cabeza que haya gente que todavía discierna entre lo bueno y lo malo. Así que si el Hijo os libertare, seríais verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Quién es el Padre de esta persona? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque, perdón, matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Es decir, Dios se vino a ser hombre y te dijo la verdad. Dios con nosotros, Dios cerca de nosotros, Emmanuel. Y procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, Abraham no oyó a Dios, creyó en la promesa, se circuncidó a su familia, se salió de la tierra de Canaán, anduvo vagando en el desierto y después al final la tierra se las dieron ahí en Canaán. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y dicen por ahí que estaban hablando de que había una historia subterránea de Jesús que había nacido de la fornicación de María con un tal Drago, con un tal Dragón, que era un soldado romano, ¿no? Y que después José, cuando se enteró que ella había quedado embarazada de otra persona, él decidió casarse con ella, pese a tener un hijo de un ser humano otro, no del Espíritu Santo, y que Jesús, por lo tanto, no era venido de Dios, que venía de un hombre con quien fornicó María. Así se hacen los chismes, igual que esta persona se agarró a moverse hasta en mis redes sociales a ver si encontraba algo de lo cual acusarme, y lo único que pudo decir es que yo dije que el reggaetón es malo. Tuvo que inventar frases, tuvo que inventar tontería y media, no pudo encontrar nada, y incluso gracias a Dios hoy mis alumnos dicen, pues yo no sé de dónde saca las cosas, y cuando yo me quiera quejar de usted, yo me voy a quejar yo de usted. Bien.
Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. O sea, ahí él aclara, yo no vengo de fornicación. Yo vengo de Dios, fui hecho por el Espíritu Santo, Él me dio tejido humano en el vientre de María, en el útero de María. Como no hubo semilla de pecado, pues no estoy en pecado. Yo nací totalmente Dios y totalmente hombre sin pecado. Segundo Adán, representante federal de los hombres, sin pecado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio. Sí, claro que sí. A ese hay que sacarlo de aquí, hay que estudiar por qué lo han corrido de 2 escuelas. Él tiene problemas, él no puede estar dando clases y él viola el artículo 3 de la Constitución. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, cuando esta persona, porque no se le puso el 10, empezó a inventar, entonces es mentirosa. Satanás está en ella. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Repito, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿qué hice yo de malo? Regalar calificación. La señorita no viene un mes, tiene calificación, no aprueba, saca 7, entregan un trabajo a la última hora. Y porque no se le puso lo que quería, la niña estuvo hasta grabando mis clases. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero es por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pues yo no le puedo decir a un inconverso, esto está mal, esto está así, esto está asado, esto no es pecado, esto no está bien, esto está así, porque pues son del mundo. No pueden soportar la palabra de verdad. Así que por eso pidió mi cabeza. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, nadie quiso incubar la mentira. ¿Pudieron hacerlo? Sí. ¿Pudieron agarrarse de ahí para hacer algo más? Sí, pero Dios le amarró el bozal a Satanás y lo detuvo y no le permitió hacer toda su obra de maldad. Doy gracias a Dios, pongo mis barbas a remojar, a lo mejor esto es el principio de que también me corran de esta escuela por decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esperar, Dios bendiga a los cristianos, Dios te bendiga y te dé un día salvación y te muestre que estás en pecado y estás llevándote a tus hijos en pecado al infierno. Luz y sal.